En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en Al Pan Pan por elmostrador.cl. Después de estas altísimas temperaturas que hemos tenido en la región metropolitana, acercándose a los 36 grados. Y después también de un fin de semana lamentablemente muy violento previo a Navidad, con al menos 12 personas muertas en hechos vinculados, lamentablemente digo, a la delincuencia. Y también en una semana y en días previos a este acuerdo o eventual acuerdo, y es lo que se espera, ¿no?, respecto de la reforma a las pensiones, cuando la ministra Janet Jara ha señalado que básicamente que el acuerdo vive momentos cruciales, que no se está ni tan cerca ni tan lejos de lograr materializarlo, y también cuando Evelyn Matei finalmente, como se dice, rompió el silencio y en una publicación en X ha dicho que si bien es importante mejorar las pensiones y solucionar, dice, la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres, después de leer el segundo informe de la mesa técnica, observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas. No especifica qué consecuencias graves, mete ruido, no precisa. Bien, pero en definitiva instala ahí la discusión y la conversación. Y de este y otros temas queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, exministro del Interior, exministro vocero de Gobierno, militante del PPD, presidente del directorio de TVN, pero no habla en tal calidad. Francisco Vidal, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Muy buenos días, ciudadanos del Ecuador y Minna, Chile. Aquí estamos. Ya, pues, oye, a pesar Yo de... Dime. estoy con unos 10 grados aquí en Maitensi. ¿Qué Pero tal? maravilloso, ¿quién como tú? Bueno, sabemos que no quieres hablar, obviamente te vamos a ver si logramos preguntarte algo de TVN, y dicho sea de paso, lo que fue la transmisión de este fin de semana, recordemos el día sábado, este gran evento realizado por la Universidad de Chile, de la Sinfónica Nacional de Chile y del Coro también nacional de nuestro país, ahí en el Estadio Nacional, la novena Sinfonía de Beethoven, donde ustedes como TVN, por supuesto, fueron ahí los que transmitieron a todo el país. Así que hay que destacar aquello. Paso el aviso de que esa es la misión pública de TVN. Bueno, así es, pues, y está muy bien Ah, que así haya sido y que haya estado y te presente quiero el canal agregar que con público. esa misma lógica vamos a otro tipo de cultura, el Festival de Olmué. Mira, muy bien, pues. Otro tipo de cultura, la Noche Valdiviana. Ujú. Otro tipo de cultura, Lollapalooza. ¿Te fijas? Estupendo, claro, me parece, pues. Eso es Televisión Nacional de Chile. Ya, después Pues vamos a bien, hablar de los problemas que tiene TVN en términos de financiamiento, bueno, pero esa es otra historia, porque mira, quiero partir preguntándote lo siguiente. Eh, Tú decías en una entrevista que hay que combinar la necesidad de la construcción de políticas más justas con un avance gradual. ¿Significa esto que tenemos que volver a la consigna, avanzar en la medida de lo posible? ¿Hasta dónde eso implica renuncia? ¿Hasta dónde implica pragmatismo? a ver, mi principio político es la correlación de fuerzas. Eso, más viejo que el hilo negro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el caso particular de la previsión, tenemos un hecho objetivo. Voy a puntualizarlo en que, si tú lees lo que yo leí, me parece que la primera cohorte de pensionados del primer semestre de este año, los hombres en promedio tienen una pensión autofinanciada de 150.000 pesos, y las mujeres en promedio
tienen una pensión autofinanciada de 49.000 pesos. Ese es el hecho a abordar. En las mismas condiciones, la pensión de unos y otras es diferente. Entre otras cosas que hay que abordar en materia tradicional. Frente a eso, para lograr el equivalente, tú necesitas más recursos. Hay dos opciones, o tres, o cuatro, depende de la creatividad. Cualquiera de esas opciones significan redistribuir desde un sector a otro sector. En la lógica del gobierno está que ese 6% de aporte del empleador, una parte sirva para eso. La derecha nos dice, no, no se toca el 6%. La alternativa entonces es impuestos generales. Pero la derecha arregló seguido y dice, no a impuestos generales. El senador Galilea abre una puertecita que es por el subsidio siempre se me olvida el concepto, a la invalidez. Cualquiera sea la fórmula para lograr el objetivo de que las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres tengan la misma pensión, implica necesariamente una redistribución. Lo que se está discutiendo hoy día, ¿de dónde sale esos recursos? Lo que es imposible es, constato el problema, pero no tengo la fórmula para resolver el problema. O las fórmulas que me plantea el gobierno, a todas las digo que no. Porque paradojalmente hay varios parlamentarios que yo he leído de derecha que te dicen, no se toca el 6%. Háganlo con impuestos generales. Pero acto seguido te dicen no a impuestos generales. Ahí está el nudo, pues una vez más. Y ante tu pregunta, Linda, la historia, no yo, la historia te enseña que frente a una posición adversaria, en este caso, que tiene fuerza, que se expresa en el Parlamento, tú tienes que lograr avanzar, no en la medida de lo posible, para no asociar al presidente Elwin. Tienes que consolidar lo que puedas avanzar. Y coloco siempre un ejemplo que lo viví en carne propia. El proyecto Auge del presidente Lagos contemplaba en sus inicios un fondo solidario desde el mundo de las visitas. La derecha nos dijo que no. En consecuencia, el presidente Lagos tuvo dos opciones. O mantener el criterio y no hay auge, o avanzar en la medida, como dices tú, de lo posible. ¿Cuántos millones de personas se han atendido en el auge? Ese es el punto mío. Ya, es que déjame preguntarte, está perfecto, lo entiendo lo que tú señalas, sin esta correlación de fuerzas que permita efectivamente lograr los sueños. Y te lo pregunto, ¿sabes por qué te lo planteo también? Porque hubo un comité central del Frente Amplio que hoy día es el partido más grande por la fusión que hubo, y en ese comité central, uno de los grandes temas es que siente este sector que la agenda transformadora con la que llegó al poder el presidente Gabriel Boric no ha podido materializarse. Y al revés, ¿no? Han tenido que conceder, por ejemplo, una ley corta de ISAPRES muy lejos de lo que ellos esperaban. Ellos querían el fin de las AFP. Ellos dicen que esta reforma lo único que hace es consolidar a las AFP. Bueno, un montón de sueños que se vieron evidentemente entrampados por un montón de razones, por supuesto, no olvidemos el rechazo del 62%, pero sobre todo porque no hay mayoría en el Congreso. Entonces, Obvio, pues. ¿qué le dirías tú a ese sector que siente esta frustración? Las aspiraciones programáticas en democracia requieren ser acompañadas por la mayoría. Y si tú, en el proceso democrático de elecciones, no tienes la mayoría, bueno, tienes que buscar avanzar desde la minoría. Y eso es ponerse de acuerdo frente, en este caso, frente a la derecha, frente a situaciones objetivas, como la que estamos hablando de las mujeres. Entonces, el tema no es renunciar, el tema no es traicionar, el tema no es buenísimo. El tema es que tú, en un sistema democrático, para
implementar lo que tú tienes la convicción, requieres la mayoría. Esa mayoría se expresa en las elecciones y clave la mayoría en el Parlamento. Hoy día nos encontramos con que las fuerzas del gobierno no son mayoría en ninguna de las dos cámaras. Pero te agrego la complejidad que las fuerzas de derecha tampoco son mayoría en ninguna de las dos cámaras. Eso te obliga incluso a abrir más las conversaciones, porque tienes fuerzas como en el medio ahí, en que tú requieres los votos de ella para lograr el objetivo. Ya, ahora, entendiendo aquello, veíamos, por ejemplo, cómo desde el Frente Amplio se llamaba a movilizarse, ¿no? Para asegurar estas reformas. El senador del Partido Comunista decía, 2 pies en la calle, 2 pies en el gobierno. Pero uno entiende que los movimientos, a ver, la sensación social de movilización no es algo que se decreta. Tiene que haber un espíritu movilizador que sea que nazca, ¿no es cierto?, de la espontaneidad de los grupos sociales, en fin. Sí. Y eso, lamentablemente, para el Frente Amplio no es algo que tú ya haces un llamado y mañana tienes 1 millón de gente marchando en contra de las AFP. Entonces, Sí. ¿qué ves tú ahí? Porque ahí hay también un cierto voluntarismo. Mira, no, yo creo que hay convicciones y que yo las comparto. Sin embargo, el peso de la realidad, una vez más, de la correlación de fuerzas, ¿cómo tú cambias esa situación? La cambias cambiando la correlación de fuerzas. ¿Cómo se cambia la correlación de fuerzas en el sistema democrático? Persuadiendo, explicando, haciendo pedagogía a la ciudadanía. Es decir, si tú le explicas lo que estamos hablando tú y yo ahora, de que es imprescindible el equilibrio, la igualdad entre hombres y mujeres con las mismas condiciones, con los mismos requisitos, y las mujeres, de acuerdo oficialmente, tienen un 11% de pensión menos. Yo creo que es más, con el ejemplo que te di. Bueno, ¿cómo se hace eso? Y tú tienes que plantear las alternativas. O son impuestos generales, o es una parte del 6%, o es algo como planteó el senador Galilea. Cualquiera sea la fórmula, cualquiera sea la fórmula, implica redistribuir desde una área a otra área, sobre todo en el cuadro financiero presupuestario que tenemos en Chile, entonces que está muy estrecho. Ahora, ayer leía a la nueva presidenta de la CPC con la monserga. No. Aquí hay que reducir los impuestos y se compensa reduciendo el gasto. Yo lo único que les pido a todos los que dicen eso es que nos digan por escrito, qué gasto se reduce. ¿Se reduce la subvención escolar, que financia el 92% de la matrícula de Chile y son 140 lucas promedio? ¿Qué se reduce? Bueno, pero es tema largo, pero a ver, centrémonos de esto, que yo me entusiasmo, pero No, entonces está bien, pero dime, déjame, que quiero avanzar contigo, pero déjame precisar este punto, porque cuando tú ves, por ejemplo, porque vamos a estar conversando en un ratito más con el senador Latorre, senador Juan Ignacio Latorre del Frente Amplio, y el tema de lo que te digo, de lo que tú propones, de lo que tú esperas cuando tú estás en una campaña electoral, ¿no es cierto? Y lo que finalmente termina ocurriendo. Entonces, este es un gobierno que uno podría decir es mucho más socialdemócrata de lo que incluso los propios frente amplistas pensaron antes incluso de siquiera soñar con que iban a ser gobierno. sí. Y eso genera una frustración en estos grupos, ¿no es cierto? Entonces, desde tu experiencia... Perdón, Mina, pero que te genere la frustración si no tienes la comprensión previa, que es la que estamos hablando. Para que el país funcione en un colectivo de acuerdo a la esperanza de ese colectivo, la condición sine qua non es lograr que la mayoría comparta contigo ese propósito. Ahora, esa lucha por la mayoría es la lucha democrática, que se da en todos los planos, en los debates, en las columnas de opinión, en el puerta a puerta. Entonces, a ver, yo entiendo esto, pero a ver, déjame ponerte un ejemplo que va, mira, escúchame, mira. Ya, vamos. Fíjate que nosotros tuvimos
Esta es otra consideración de la historia. Nosotros tuvimos el 3-3 hace 4 años. En el gobierno del presidente Piñera se aprobó en la Cámara, con votos de la derecha, que el 6% de aporte del empleador se dividía 3-3. Llegó al Senado. ¿Qué hicieron los nuestros? No, 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 no. 3-3 no. 6-0. Hasta ahí llegamos. Y hoy día estamos pirquineando el 0-5. Te fijas que hay momentos en que lo máximo termina por sacrificar lo mínimo. En consecuencia, siempre, en mi opinión, en política, hay que aspirar a lo máximo de lo que tú crees, pero sin colocar en riesgo lo mínimo. Te digo más, en este caso, si fracasa el acuerdo y no hay reforma previsional, perdemos lo que en mi opinión es lo más sustantivo en la construcción de una sociedad más igualitaria. ¿Sabes cuál es lo más sustantivo de esta reforma? Que Chile vuelve a tener un aporte de los patrones a la cotización y a la jubilación de los trabajadores. Es el único país del mundo donde el empleador no se coloca con la cotización de los trabajadores. Le digo a nuestros auditores que en Chile esto funcionó hasta enero de 1974. Fíjense, la fecha fue, ¿vamos? Es decir, antes del 11 de septiembre y desde las reformas del año 20 con Arturo Alessandri, de ahí para adelante, el empleador participaba en la construcción de la futura pensión de su trabajador. Entonces, por el 0,5, por el 0,2, si tú pierdes lo esencial, en mi opinión, bueno, ahí está el problema. Una vez más, ahí está el problema. Por buscar lo máximo puedes perder lo esencial. Lo esencial, en este caso, es el aporte del empleador de los 6 puntos. Ya, déjame, porque vamos después, ya tenemos que pasar para avanzar en otros temas, ¿no? Recordemos que efectivamente ese 6% va a ser muy importante para mejorar las pensiones de los que hoy día están recién entrando al sistema. El punto que tú lo dijiste muy bien, no resuelve solo el 6% a cuentas individuales. ¿Qué hacemos con las actuales, o sea, los actuales pensionados y cómo equiparamos la cancha entre hombres y mujeres? Pero déjame seguir avanzando. ¿Cómo ves a Evelyn Matei? Porque ella señalaba, tal como lo decía yo al principio, que este informe que se conoció de la mesa técnica dice: observo contenidos que pueden traer consecuencias graves no buscadas. Esto es todo lo que ella dijo, esperando varios días que ella se pronunciara sobre aquello. ¿Cuál dirías tú que es el principal problema que tiene Evelyn Matei hoy día para enfrentar debidamente este tema? Lo que pasa es que siendo ella la candidata con mayor adhesión, estoy pensando en la segunda vuelta, requiere el apoyo de todas las derechas. Pero antes de eso, va a tener que competir en primera vuelta con José Antonio Cast, como que me quedó claro ayer en el Mercurio. Y antes de eso, en una de esas también tiene que competir con un candidato del Partido Social Cristiano, que podría ser el senador Rojo Edwards. Y este debate en la derecha tú lo has visto en los últimos 15 días. Es decir, los liderazgos de la derecha reivindicando una posición ideológica rivalizan por el electorado de derecha. En consecuencia, cuando los republicanos, a través de la palabra de su presidente Arturo Esquella, le dicen a Chile Vamos que están siendo entreguistas, que están siendo izquierdistas por buscar un acuerdo con sus respectivos instrumentos, obviamente que Evelyn Matei, primero, no se pronuncia, era difícil. Segundo, se pronuncia diciendo que confía 100% en los 3 senadores de la comisión donde se está produciendo un acuerdo. Senador Coloma, senador Cruz Coque y se me olvidó el otro. Bueno, no. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a ella? Creo yo, tengo que buscar una fórmula en que, respaldando el acuerdo,
no me debilite el flanco frente a la ofensiva republicana que compite por el mismo electorado. Eso es. Ya, pues, pero es que ese es un tema que va a estar permanentemente en tensión, no solo por la Obvio. reforma a las pensiones. Aquí tenemos una derecha tradicional que le fue bien en las últimas elecciones y tenemos una derecha más hacia la ultraderecha, ¿no es cierto?, que es republicano y más aún hacia la derecha está los libertarios. Entonces, Claro. ya, pues, y en ese escenario, ¿cuál es Es que mira, Mirna, este es como un juego de dominó. Eh, la centro derecha, que, que tiene la mejor opción, no puede descuidarse de Kast, y a su vez Kast no puede descuidarse de Kaiser. Entonces, si tú te fijas, es como un efecto dominó, van cayendo las piezas. Ahora, entonces el tema en la derecha es cuál va a ser la derecha hegemónica, la centro derecha Chile Vamos, por así decirlo, con una actitud más de buscar acuerdo, o las dos radicalidades de derecha que se expresan en los liderazgos de Kast y Johannes Kaiser, que es, por así decirlo, avanzar sin transar, o más bien retroceder sin transar. ¿Vamos? Ahí está la clave. Ok, sigamos entonces analizando lo que se viene, porque tú también has dicho que Carolina Toá es la mejor carta que tiene el PPD para una presidencial. Tú dices que saliendo del Ministerio del Interior, que es como una suerte donde efectivamente pagas muchos costos, ella va a poder desplegar todas sus potencialidades, lo que no se ha mostrado hasta ahora en las encuestas, para ser claros, digamos, las encuestas siempre han sido bastante bajas, digamos, ¿no?, en Sí. resultados para Carolina Toá. ¿Dónde tú instalas tu convicción de que ella puede ser una buena carta para el oficialismo? Partamos porque estoy convencido que es imprescindible una primaria de todos los liderazgos de las fuerzas del oficial. Segundo, estoy convencido que la centroizquierda por sí sola, una vez más, en la actual correlación de fuerza, no gana. Y la izquierda por sí sola, lo mismo, no gana. En consecuencia, la realidad te dice que hay que buscar una sola candidatura para la primera vuelta presidencial. Ese mecanismo ya existe, que son las primarias. Mi opinión es que en el caso de mi partido, el PPD, la que está en mejores condiciones de ir a esa competencia con otros liderazgos de la izquierda y centroizquierda es Carolina Toá. Creo además que ella representa muy bien dos cosas. Primero, tiene una experiencia que es fundamental. Fíjate que dirigente juvenil en los 90. Después, presidenta de partido, fue presidenta del PPD. Subsecretaria general de gobierno, ministra secretaria general de gobierno. O sea, sabe cómo funciona la moneda y hoy día está ministra de Interior. Diputada, sabe cómo funciona el Congreso. Alcaldesa, sabe cómo funcionan las municipalidades. O sea, tiene una experiencia impresionante. Y además, fíjate un dato. Generacionalmente, ella está como en el medio, generacionalmente. No es de los viejos tercios como yo, y tampoco de los nuevos tercios como hoy día. Y esa cosa es lo que a mí Claro, está bien, me es una llama positivamente. sí, claro, tú haces una muy buena descripción de lo que uno diría es el perfil político, el currículum político que tiene efectivamente la ministra del Interior. La pregunta es si ese perfil conecta con la ciudadanía. Bueno, como ministra del Interior estamos viendo que no, pero otra cosa es para ser candidata a la presidencia de la República y además en competencia legítima, abierta, pedagógica. Esa es la ventaja en las primarias, pues. O sea, además, no tengo idea cuáles van a ser los otros candidatos, pero lo que he leído son puros buenos candidatos a la primaria. O sea, por Imagínate, ejemplo, ya, a Vinter ver, o, pero lo que he leído, no, no, lo que he sí, leído, el Frente Amplio, Vinter o la Beatriz Sánchez, estupendo candidato. El Partido Comunista, la Janet Jara, ¿por qué no? Digo yo. Eh, ya, eh, y así, los pero espérame, radicales, José ya, pero Alfredo Gómez. escúchame.
tú has dicho que tú quieres que te gustaría una primaria con la democracia cristiana, pero la democracia cristiana no quiere alianzas con el Partido Comunista, con el Frente Amplio. Hay temas bien complicados, particularmente con el Partido Comunista y en su postura internacional, sobre todo en Venezuela. ¿Realmente ves posible una alianza tan amplia? Mira, lo que sucede es lo siguiente, el planteamiento de la democracia cristiana, que es público, Ujú. es que haya dos primarias, dos primarias del mundo del oficialismo. Pero yo recuerdo que si hay dos primarias, las primarias son vinculantes. Y lo que yo no se me pasa por la cabeza es llegar a la primera vuelta con dos candidatos del actual oficialismo. Porque eso creo que nos hace una desventaja cuantitativa frente a la derecha, aunque esta vaya dividida en tres o cuatro. Entonces creo que ese es un riesgo enorme de llevar a la primera vuelta dos candidatos o dos candidatas del oficialismo. Pero perdona, ¿eso implica para ti que la elección presidencial está realmente abierta? A ver, más allá de los gustos, y perdóname mi obsesión por los números, Ujú. ¿cuál fue la elección más presidencial desde el punto de vista de la cultura electoral? Las 16 elecciones de gobernadores regionales. En esas elecciones, si tú sumas todos los votos que obtuvo el oficialismo y todos los votos que obtuvieron las distintas derechas, prácticamente estamos mit y mit. En consecuencia, en mi opinión, la elección está completamente abierta. Además, ojo, estas últimas elecciones a que hago referencia fueron con voto obligatorio. Eh, Ahora, claro, si tú miras la de concejales, que tiene otra cultura del elector, ahí la derecha nos lleva como por 8 puntos. Pero si tú tomas la elección de los gobernadores regionales, prácticamente es un empate desde el punto de vista de los votos. Ya. Y eso para ti supone que teniendo una o un candidato fuerte, ¿no es cierto?, se le podría dar la pelea a una candidata tan fuerte, hasta ahora por lo menos como muestran las encuestas, como es Evelyn Matei. Así es. Ya, pues, pero resulta que allí entonces hay que empezar a buscar esos candidatos. ¿Ves, aparte de Carolina Toá, posibilidades reales, ciertas, de un candidato como Claudio Rego o el propio Tomás Bodanovich, que ganó la elección de Maipú señalando claramente que él no iba o sea, que iba a estar 4 años a la cabeza de la municipalidad? Pero claro, yo lo que espero es que todos los liderazgos de la izquierda y de la centroizquierda se desplieguen frente a los ciudadanos en una primaria legal. Y te recuerdo además que para inscribirse en esa primaria la fecha es el 19 de abril. Esto tiene que estar resuelto en marzo. Ya, Entonces, cuando eso. se despidan, y podría ocurrir lo siguiente, podría ocurrir de que tengamos primaria, las fuerzas oficialistas, y la derecha, ya sabemos que José Antonio Castro va a primaria, y depende de Chile Vamos, se acepta que una primaria de Evelyn Matei con Carter y con Kaiser. Ya, pero no me contestaste lo que te pregunté, porque A ¿hasta ver, dónde estas diferencias con el PC y el Frente Amplio calan al interior del oficialismo? lo que sucede, pues, Mirna, es que cuando es tan diverso el abanico de fuerzas que están Ujú. detrás de un programa, tú tienes que construir un programa donde todos ceden. Porque si no, no sería un programa de todos, sería de... yo creo que es fundamental la construcción de un programa para la fase que viene, donde pueda ser firmado por Alberto Undurraga y por Lautaro Carmona. ¿Lo Así ves fue por lo posible? demás cuando fuimos nueva mayoría, así fue por lo demás al final, cuando los comunistas terminaron por inscribirse para votar por el no, así fue por lo demás el triunfo de don Patricio Elwin, en que la Gladys Marín votó por Elwin. Claro, Entonces, pero no eran parte de una misma alianza, pues. Acuérdate bueno, cuánto costó para que llegara el Partido Comunista a ser gobierno. exacto, pero lo que te quiero decir es que desde el punto de vista
es evidente que hay diferencias. Hay diferencias que tienen que ver con la historia, con las identidades. Pero cuando tú tienes una identidad al cual valoras mucho, pero esa identidad por sí misma no es capaz de llegar a la moneda y hacer las transformaciones que esa propia identidad tú aspiras, tienes que juntarte con otros para converger en un programa común que no es el óptimo de nadie, pero permite seguir avanzando. Ya, pues, oye, Francisco Vidal, se nos acabó el tiempo, dejemos pendiente TVN, los problemas que has tenido que enfrentar. Me encantaría porque ya tengo un doctorado en explicar. De todas maneras, pero te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana. No, que estés muy bien. Gracias, Que no cuídate. tengan tanto Feliz calor Navidad. hoy día. Gracias, feliz Navidad. Igual. Chao. Gracias, gracias. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia. Tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.